En el segmento anterior señalé que el gobierno había decidido eliminar el subsidio a los transportistas. Un subsidio de 300 millones de pesos al mes que obviamente representa un buen dinero que el gobierno requiere para poder financiar otro tipo de gastos y que el Fondo Monetario Internacional incluso lo ha estado señalando y recomendando para todos los países. Es decir, esto no es solamente para República Dominicana. El Fondo Monetario Internacional ha estado recomendando a todos los países que eliminen, dado la reducción de los precios de los combustibles, que eliminen los subsidios a el transporte o subsidios a la energía que puedan existir. En el caso de la República Dominicana, un subsidio importante a el sector transporte y entonces por eso se justificaba su eliminación. Y el gobierno decidió eliminarlo. ¿Pero por qué lo elimina? En términos financieros, el gobierno lo elimina porque es que no hay dinero para cumplir con todas las necesidades que se le están exigiendo y se le están requiriendo al gobierno y que debe incluir en el presupuesto del año 2017. Específicamente, y esto yo creo que ustedes lo pueden leer en detalle en el blog, ustedes pueden entrar a www.jaimearistescuder.blogspot.com y allí ustedes van a ver la presentación que hace Isidoro Santana, que es el ministro de Economía, donde señala que no hay dinero suficiente para satisfacer los reclamos de todos en el presupuesto del gobierno general. Y partimos diciendo que tiene razón. Decimos que el ministro de Economía, Isidoro Santana, tiene razón al decir que no hay dinero suficiente. Por eso, cuando uno observa la decisión del gobierno de eliminar ese subsidio a los transportistas, porque sencillamente ya no se justificaba, pues decimos que se justifica la eliminación del subsidio, porque el gobierno no tiene dinero. Y entonces acá lo que yo hago es partir de lo que es la presión tributaria, una presión tributaria de 14%. Cuando usted la ve, la presión tributaria, usted puede decir, mira, la presión tributaria es baja, 14%, pero eso significa que todos pagamos pocos impuestos. No. ¿Por qué? Porque ese 14% lo paga principalmente la mitad de la economía que está formalizada, la mitad de la economía. La otra mitad paga muy poco impuesto. Eso significa que ese 14%, como le recae a un segmento de población que está formalizada, es altamente probable que esté pagando 22, 23, 24% ese otro segmento de población que está formalizada, mientras que el otro esté pagando, qué sé yo, 6%, 7% de impuesto en términos efectivos. Entonces, el promedio da 14%, pero hay un segmento de población que está pagando muchos impuestos, y hay otro que no. Ahora, el promedio, 14%, es bajo. 14% es bajo. Muchos países están recibiendo 18%, 20%, muchos países de la región. No estoy hablando de los países escandinavos que están recibiendo 35, 36, 40, 50%, no. Estoy hablando de República Dominicana y los países de la región. República Dominicana, 14% de presión tributaria, muy baja esa presión tributaria. Ahora, vamos a comenzar a ver en qué nos permite utilizar esto. Miren, y esto yo lo presento en detalle en esa entrada al blog. Vuelvo y repito, el blog es www.jaimearistescuder.blogspot.com. Miren, de ese 14% hay que sacar 4 para educación. Es decir, 14% es el nivel de la presión tributaria, que es el equivalente a decir recaudaciones tributarias sobre el Producto Interno Bruto. Eso es 14. De esos 14, ustedes saben que hay 4 que corresponden a educación. 4 corresponde a educación, me queda 10. 14 menos 4 me quedan 10, ¿verdad? De esos 10 hay que quitarle 3 que corresponden a pago de intereses. 10 menos 3 me quedan 7. De esos 7 hay que restarles 3 que corresponden a transferencias. Transferencias al sector privado, transferencias al sector público. Entre las transferencias al sector público están las transferencias al sector eléctrico, que ahí hay 1.4% del Producto Interno Bruto. Pero además hay que señalar que en la transferencia privada están todas las transferencias vinculadas con los subsidios, por ejemplo, y las transferencias relacionadas con el bienestar de los pobres, es decir, transferencias condicionadas y no condicionadas, como la tarjeta de solidaridad, como el bono gas, como el bono luz,
como comer es primero y así sucesivamente. De manera tal que eso representa 3% del PIB. Pero no solamente esto. ¿Ya cuánto nos queda? Recuerden que era 14, menos 4 quedan 10, menos 3 quedan 7, menos 3 quedan 4. A esos 4 le tengo que restar 2 de salud y me quedan 2. A esos 2 que me quedan, ¿qué yo tengo que hacer? Y aquí es que viene la situación complicada. De ahí yo tengo que sacar dinero para la Policía Nacional, dinero para las Fuerzas Armadas. Fíjense que esos son elementos vinculados con seguridad ciudadana. Pero también tengo que sacar el dinerito de la sobreinfraestructura. Eso significa carreteras, puentes, caminos vecinales, presas, todo eso tengo que pagarlo de ese 2 que me queda. Pero no solamente eso, de ahí tengo que sacar el dinero para ¿quiénes? El Congreso Nacional, Cámara Alta, Cámara Baja, diputados, senadores, sistema judicial. En el sistema judicial tengo todo lo que es el sistema, incluyendo la Procuraduría, Junta Central Electoral, el sistema electoral, Tribunal Superior Electoral, los ayuntamientos, todos los municipios. Tengo que mandarle también un dinerito de ese 2 que me queda. También todos los ministerios, como el de Relaciones Exteriores, el de Hacienda, Deporte, Trabajo, Agricultura, Industria y Comercio, Turismo, de la Mujer, de la Juventud, Medio Ambiente, Educación Superior, Economía, Administración Pública y Energía y Minas. Todo eso con el 2%. Por eso es que hay un déficit. Por eso es que hay un déficit. ¿Un déficit de cuánto? El gobierno general 2.3, pero generalmente queda 0.8, 0.9 adicional. O sea, que queda 3.2, 3.3 de déficit. Y no puede bajar de ahí. Y ese 3.2, 3.3 se acumula en forma de deuda. En promedio 3% de deuda. 3% del PIB de deuda adicional. Ya estamos en 50% de deuda. 50%. Hay que reducirla. ¿Cómo la vamos a reducir? Eso implica que hay que reducir gastos, sin lugar a dudas. Hay que reducir gastos. Hay que reducir gastos. Pero la gente lo que quiere es que el gobierno aumente los gastos. Fíjense, quiere que le aumente a los médicos, quiere que le aumente a las enfermeras, quiere que le aumente a los profesores, quiere que le hagan obras, quieren que le aumente a los congresistas, bueno, eso lo aumentaron ellos, quiere que le aumente a los jueces, quiere que le aumente a los fiscales, quiere que le aumente a todo el mundo, por una parte. Pero también la población quiere un conjunto de obras y de transferencias y quiere que le aumente pensiones y quiere que le aumente más transferencias. Y no hay dinero. No hay dinero. Ustedes ven, no hay dinero. ¿Por qué? Porque hay que recortar gastos. ¿Para qué hay que recortar gastos? Para poder disminuir la deuda. La deuda está en 50% del PIB, pero debería estar en 35%. Eso es lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional, disminuirla a 35% del PIB, la deuda. ¿Cómo se reduce esa deuda? Hay que reducir gastos. ¿Cuánto ustedes pudieran reducir gastos haciendo un apriete fuerte? Un 1% del PIB. 1% del PIB representa 30 mil millones de pesos, pero con eso no es suficiente. Usted reduce 1 y todavía tiene un déficit de 2.2, 2.3%, por ejemplo. Entonces eso significa que hay que buscar ese 2 adicional. Es decir, que para comenzar a desmontar la deuda hay que buscar entre 2 y 3 puntos adicionales de ingreso. ¿Quién va a pagar el dinero? Bueno, una parte pudiera ser recortando subsidios, como es este caso. ¡Pam! Le recortaron el subsidio al sector transporte. Esa es una parte. Ahí ya hay un dinerito, pero no es mucho. No es mucho. Pero lo puedes recortar. Ahí hay algo de dinero. También puede ser el tema del subsidio al sector eléctrico. Eso representa 1.4% del PIB. 1.4% del PIB representa mucho dinero. 1.4% del PIB. Eso es 45 mil millones de pesos. 45 mil millones de pesos se van al agujero del sector eléctrico todos los años. 45 mil millones de pesos. Eso significa que hay que buscarle ese dinerito. También, entonces, vamos a recortar eso. Ahora, como quiera, va a haber que tocar los impuestos. Entonces, ¿qué significa esto? Que se necesita el pacto fiscal. El pacto fiscal se requiere, no hay de otra, no hay de otra. O sea, le guste o no le guste, hay que pagar. Ahora, lo que vamos a ver es que paguen los que no están pagando. Porque lo que estamos pagando no deberíamos pagar más. No, eso no, ahí sí no. O sea, lo que estamos pagando no deberíamos pagar más. Ahora, hay todo un grupo de personas en la República Dominicana, y no estoy refiriéndome a los pobres, no. Hay un grupo de personas en la República Dominicana que se la ingenia para no pagar impuestos. Si usted agarra desde los grandes hasta los chiquitos y coge la tasa efectiva de pago de impuestos, yo le aseguro que hay muchísimos contribuyentes grandes
que tiene una tasa efectiva muy por debajo de miembros de clase media que les retienen, por ejemplo, de su salario, que tienen buenos salarios y que les retienen. Y entonces uno dice, bueno, pero yo estoy pagando más que fulanito, que es un multimillonario. Entonces, ¿cómo la cosa? Porque ahí el asunto es que se viola la equidad vertical, porque el que es más rico tiene que pagar más impuestos que yo, en general. No solamente impuestos sobre la renta, impuestos selectivos, impuestos el ITEVIS, los impuestos de importaciones, todo en general lo sumamos y lo dividimos entre sus ingresos. Y eso tiene que ser mayor que lo que yo estoy pagando. Y lo que vemos es que yo pago más que él. Entonces, ahí hay un problema de equidad vertical. Pero también está el siguiente problema, que otras personas, igual que yo, tenemos el mismo nivel de ingreso y él paga menos que yo. Entonces, ahí hay un problema de equidad horizontal. Entonces, el sistema tributario dominicano hay que modificarlo para que el que tenga más pague más y el que tenga igual que otro paguen igual, porque ahora no está sucediendo así. Hay empresas, por ejemplo, que están los dos en el mismo negocio. Sin embargo, una es formal y otra informal. El formal paga impuestos y este no paga. Así no se puede, no. Todo el mundo tiene que pagar. Que va a ser muy doloroso para esos que se han pasado la vida sin pagar impuestos. Ay, sí, muy doloroso. Pero que paguen, que paguen. Porque que al que está pagando no es bueno cobrarle, no. ¿Por qué? Porque lo que dicen los modelos es que ese que está pagando entonces se va a convertir y va a decir, no, pero espérate, si es así yo me voy a convertir informal. Y a eso no le conviene a la economía. No. Hay que continuar formalizándose. Y para eso todo el mundo tiene que pagar. Todo el mundo tiene que pagar. Y el que no quiere pagar, entonces el Estado que utilice su capacidad de convencimiento, miren bien, de convencimiento a los que no quieren pagar impuestos. Claro, porque aquí todo el mundo tiene que pagar. Y quizás si todo el mundo estuviese pagando, entonces podemos bajar las tasas. Yo le aseguro eso. Pudiéramos bajar las tasas, entonces así nos beneficiamos nosotros. Ahora, hay que distribuir mejor, más equitativamente, esta carga impositiva. No se puede hacer un pacto fiscal donde paguemos lo que estamos pagando. Y le digo, hay mucha gente poderosa que no está pagando nada de impuestos, que se las ingenia para pagar muy pocos impuestos. Entonces esa gente, vamos a ver los numeritos, y decir, no, pero espérate, tú me tienes que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguirle cobrando únicamente a la clase media. No, así no. Vamos a hacerlo. Y yo creo que este país puede seguir adelante muy bien, pero mejorando las recaudaciones donde hay que buscar, que es en aquellos segmentos de población que generan dinero, generan recursos y no están pagando impuestos. Ahí es que hay que buscarlo. Vámonos a la pausa.